Segundo bloque en Nacer una Aventura y ya está con nosotros Soledad Jalil, bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias a vos por venir, vamos a contar que sos psicóloga perinatal y en este caso para hablar de un tema que yo siento que es tabú, ¿no es cierto? Ya hablar de la muerte de un hijo es algo muy doloroso. Sí. Y hablar de la muerte en el contexto del embarazo o cuando es muy chiquito, yo creo que también y que tiene aristas que son totalmente diferentes, ¿no es cierto? Totalmente. Escuchábamos el testimonio de Verónica y es un tema frecuente, por eso creo que hay que hablarlo para poder ayudar a las personas que lo transiten a que tengan herramientas para poder resolverlo de alguna manera. Seguro que sí, es muy frecuente. No parece que lo fuera porque es un tema del que no se habla, justamente. Nosotros decimos que es un duelo silenciado o oculto, ¿no? Desautorizado, porque como los bebés son chiquitos, muchas veces fallecen adentro del vientre, otras veces nacen en término o prematuros y fallecen después. Entonces pareciera, justamente porque no se sabe cómo abordar, que aquí no ha pasado nada, o es lo que la gente o los familiares o los que acompañan, o muchas veces el equipo médico, a veces desconociendo, bueno, total era chiquito, ya vas a poder tener otro. Entonces pareciera como que esto, la reacción es, hagamos de cuenta que acá no pasó nada, pero pasó y pasó mucho, y esa mamá, ese papá, esa familia necesitan muchísima contención, y está esta cuestión como contradictoria de tanto dolor de esta familia en contraposición de la cuestión social, que es como que los llevara a ocultarlo o a silenciarlo. Por eso le llamamos como que es un duelo silenciado, ¿no? Es como si la sociedad pudiera interpretar o interpreta que lo que nos liga a nuestros hijos son los años que estuvimos con ellos. Pareciera que fuera así. Y me parece que no es así, ¿no es No, cierto? porque desde la psicología perinatal justamente tenemos muy en claro que nuestros hijos son nuestros hijos incluso antes de ser concebidos, con toda esta ilusión, con la proyección de una familia. Escuchábamos a Verónica que decía, yo siempre quise ser mamá desde que me acuerdo, entonces muchas mujeres sienten esto, ¿no? Siempre quise ser mamá, siempre quise tener mis hijos, entonces este es el hijo fantasiado, si uno quiere, ¿no? El que uno piensa antes incluso de la concepción. Después, desde el momento mismo de la concepción, ya es un hijo, ya es una personita, aunque por más chiquitita que sea, que está ocupando un lugar en esa cabecita de esa mamá, en esa psique, en esa familia. Si hay un hermanito, sabe que va a tener, porque mamá tiene un bebé en la panza. Si es el primero, esa mujer va a pasar de ser mujer a madre, ese papá padre. Muchas veces es la primera vez que los padres de los padres se transforman en abuelos o tíos, o se genera toda una cuestión a nivel familiar que mueve muchas emociones desde el momento en el que se enteran del embarazo. Entonces esto va más allá de cuántas semanas, o si el bebé nació de término o prematuro, o incluso en las pérdidas que son muy habituales de poquitas semanas de gestación, de 8, 10 semanas, 12 semanas. La típica habrán escuchado de hay que esperar a los 3 primeros meses, porque realmente hay muchas pérdidas antes de los 3 primeros meses. Esas familias lo viven realmente como una gran pérdida, no porque ese bebito estuvo 10 o 12 semanas adentro de la panza, es bueno, no pasó nada, sino que ese bebito, aunque todavía quizás no se sabía el sexo, por ella había algún nombre, o había algo comprado, algo pequeñito, la ecografía, toda esta cosa que en la psique se va construyendo, un ser. Y entonces cuando deja de existir, realmente es devastador. ¿A esto se le suma toda esta presión social por negarlo, por hacer que pase rápido? Yo creo que es porque no se sabe acompañar. El dolor es muy fuerte. Entonces, ante el desconocimiento de cómo acompañarlo, mejor hago de cuenta que acá no ha pasado nada. Y por eso muchas veces la familia o los amigos incitan a las personas, los papás que han perdido, bueno, dale, ¿por qué no vuelves a trabajar? Así te distraes y dale, ya va a llegar otro, o ¿por qué no hacemos algo y nos juntamos a comer? Así, ¿no? Como queriendo taparlo. Es difícil encontrar en las personas que hemos perdido hijos, porque a mí me pasó también,
encontrar en un otro esta cuestión de el abrazo, el acompañamiento silencioso, el qué necesitas, tenés ganas de hablar, porque para poder elaborar un duelo, cuando el duelo es perinatal o gestacional, es importantísimo poder hablar. Hay que darle un lugar a este bebé. Haya sido de 8 o 10 semanas de gestación, haya sido un embarazo de término, haya sido un bebito que nació y falleció al poquito tiempo. Tiene una entidad, tiene un lugar, hay que dárselo, hay que reconocerlo, hay que hablar de este bebé, hay que darle un espacio, en el mejor de los casos, hacer un ritual para despedirlo, traerlo, tenerlo presente para poder despedirlo, no haciendo de cuenta que no estuvo, porque estuvo y se fue. Entonces, esto hay que transitarlo así, primero evocando todos los sentimientos que trae esta situación, que son muchos y son fuertes, pero no tapándolos, Claro. y pudiendo darle un lugar para poder hacer una despedida y intrapsíquicamente poder ir elaborando esto con algo que en principio estuvo y después dejó de estar, no haciendo de cuenta que no ha pasado nada. Soledad, yo me imagino que incluso quizás algunas mujeres tengan algún dolor extra, como por ejemplo replantearse si pueden ser madres, Sí, si seguro. su cuerpo aparecen un montón de situaciones, Muchísimas, no sí. es solamente la pérdida del hijo, ¿no es cierto? Me imagino. Sí, muchísimas. Están los casos, cada historia, cada persona y cada pérdida es un mundo. Tiene que ver en qué momento de la vida pasó esto, cuántos años tenés, si ya tenés hijos o no, si es tu primer pérdida o no. Estas cuestiones de la culpa, de que hice, habré hecho algo para que esto tenga este desenlace. Y bueno, esto que vos me decías también, ¿no? Se empiezan a jugar un montón de cuestiones. Si me pasó esto es porque de repente yo no vine a este mundo para ser mamá, o cómo poder reemplazar. Son un montón de cuestiones que depende la persona y el caso en particular, van a ir surgiendo o no, porque también es una realidad que no todas las personas transitan estas pérdidas de la misma manera. Claro, incluso también tiene que ver en esto con qué grupo se encontró, si dentro de los profesionales de la salud tuvo una escucha más importante o si todo se hizo de acuerdo a los protocolos médicos, si la familia acompañó o por el contrario puso presión, ¿no es cierto? Porque me imagino que todos lo sufren. Es muy difícil porque muchas veces, no siempre, pero hay mucha falta de información. Cuando las familias transitan por estas pérdidas, necesitan fundamentalmente tiempo. El shock inicial de que te digan que tu bebé está muerto es muy fuerte. Entonces, imagínate que hay que tomar un montón de decisiones y no es un momento adecuado o ideal para tomar decisiones. Entonces, lo principal es que desde el equipo médico, el equipo de salud, y si hubiera algún psicólogo especializado sería genial, pero está bueno también que el equipo de salud esté preparado para a estas familias principalmente darles un tiempito de poder tomar una decisión. Son muchas las decisiones que hay que tomar. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, si la mamá está embarazada y el bebé falleció dentro de la panza, si va a ir un parto natural o a una cesárea. Muchas veces las mamás eligen una cesárea rápido porque quieren terminar con esto, obviamente, y muchas veces es recomendable y obviamente lo mejor que uno puede hacer es dar información y apoyar la decisión de esa persona, ¿no? No inducir ni sugerir, sino informar para que la persona pueda decidir. Si no tenemos información, ¿en base a qué decidimos? ¿No es cierto? Claro. Entonces, esa es una decisión. ¿Qué hacer con el cuerpito del bebé? Lo ideal, cuando los bebés nacen sin vida o nacen y fallecen, es que la familia pueda despedirse de ese bebé. Sería ideal que en los hospitales, en las maternidades, haya un lugar preparado para esto, que haya aunque sea un cuarto acondicionado para que esa mamá pueda estar con ese bebé. Quizás al momento que el bebé nace o que fallece, esa mamá dice yo prefiero no verlo, pero al rato o a las horas, por ahí sí, esto debería estar disponible, esta información debería existir y esta mamá y este papá, esta familia debería poder decir yo quiero estar con mi bebé y tenerlo y poder despedirlo y llorar o hasta sacarse una foto, ¿por qué no? Cuidada, ¿no? Claro. O sea, son un montón de cosas que, mismo esto ahora que digo lo de las fotos, el tema de los recuerdos, de poder tener, esto es importante que el equipo médico lo sepa,
porque muchas veces estos papás en shock quieren hacer todo rapidísimo y después se quedan con ganas de tener algún recuerdito de ese bebé, aunque no hayan podido fotografiarlo, por ahí un mechoncito de pelo o la cintita que tenía puesta en la neo, en la muñeca, o alguna cosita que llegó a usar, si es que pudo tener alguna prenda de vestir. Esto sería bueno que suceda y que podamos empezar a hablar de esto como algo que sucede, claro, porque estas cosas pasan. Vos contabas recién que a vos te pasó en primera persona y que justamente eso es lo que te motivó a especializarte en la psicología perinatal, de lo que te voy a preguntar ahora, pero bueno, ¿vos querés contar cómo lo viviste vos? Yo tuve, yo tuve mi primera hijita después de muchos años de búsqueda y de asistir a tratamientos de fertilidad. Mi primera hijita falleció inesperadamente, tuve un embarazo súper sano, una cesárea programada porque había empezado con un poquito de presión alta y en la semana 36 casi me hicieron una cesárea programada en donde estaba todo bien, estaba mi marido afuera con toda la familia, era muchísima cantidad de personas esperando que Catalina nazca. Y Catalina nació sorpresivamente muy mal, hipotónica, le costó mucho respirar, primera experiencia mía en quirófano, cesárea, no entendía nada, no veía nada, salieron todos disparados, hasta que vino mi obstetra a decirme que la nena estaba muy mal, que no se explicaban qué era lo que había pasado y que estaban atendiéndola, reanimándola, la reanimaron, estuvo 48 horas en neonatología con un respirador de alta frecuencia y no aguantó. Y falleció a las 48 horas de haber nacido. Claro. Fue algo terrible. La vida de nosotras cambia para siempre. Nunca vuelve a ser lo mismo. Tengo 3 hijos más acá conmigo, gracias a Dios. Facundo tiene 7, Julián 5 y Lourdes 2, casi 3. Pero nada va a reemplazar a Catalina. En ese momento tuve contención desde lo afectivo, pero no hubo esto que yo te cuento que creo que las mujeres necesitamos en este momento. Desde el lugar, a mí de hecho me informaron vía telefónica que mi beba había fallecido. Me habían dado el alta a mí, me había ido a mi casa a dar una ducha y volvía para verla en la neo porque la visité esos 2 días mientras pude y mi marido se le ocurre llamar, fue como que le vino algo y me dice voy a llamar a la neo a ver cómo está Cata y le avisaron por teléfono a él. Bueno, entonces digo, aprovechando mi profesión, que ya venía desde antes, poder especializarme, poder acompañar a las mamás y, ¿por qué no?, a los equipos médicos que se puedan querer informar en estas cuestiones para poder acompañar a estas familias que tanto lo necesitamos y muchas veces esa pata falta. Es muchísimo lo que hay que por hacer, ¿no es cierto? Sí, un montón. Lo que tienen los psicólogos perinatales por adelante, porque hay que cambiar la visión que tenemos, la comunidad, los profesionales, es muchísimo lo que tienen por hacer los psicólogos perinatales. Sí. ¿Qué lugar ocupa hoy, Catalina? ¿Tus otros hijos saben de esta historia? Sí, obviamente? Sí, la tienen muy incorporada su hermana, Catalina es una más, Facundo, que es el más grande. Bueno, ellos obviamente no la conocieron, no vivieron la situación porque ella fue mi primera hija, pero mis hijos la tienen muy incorporada su hermana, hasta la más chiquitita, Lourdes habla de Cata, que está en el cielo. Facundo la nombra, Facundo vos le preguntás cuántos son en la familia y él te dice 6 y yo tengo que ir atrás de él explicando que sí, que somos 6, pero bueno, la gente que no lo sabe, por suerte yo puedo hablar abiertamente de esto, pero bueno, ¿viste? Incluso el shock en la gente, ¿no? Cuando digo, no, bueno, lo que Facu te quiere decir es que sí, somos 5, pero él tiene una hermanita en el cielo, entonces, y la gente, ¿viste? Tipo, y se le llenan los ojos de lágrimas, o sea, es algo que está muy retenido y que hay que poder empezar a liberarlo porque lamentablemente la muerte es parte de la vida y los bebés se mueren. A veces inexplicablemente, porque hay muchas muertes perinatales sin explicación y a veces, bueno, con alguna explicación, alguna patología o alguna cuestión, pero estas cosas pasan. Bueno, quizás hablar sea la mejor manera de poder empezar a poder cambiar y que estas personas... me están haciendo señas, pero quiero preguntarte esto. Sí. ¿Cuál es el tiempo prudencial para decir, bueno, si en este tiempo nosotros no logramos superar este duelo, necesitamos ayuda profesional sí o sí?
Es decir, ¿cuál es el signo de alarma? Porque lo ideal Mira. sería que todos estuvieran acompañados Sí. y por un psicólogo perinatal específicamente. Sí. Pero, ¿cuál es el momento, o sea, cuál es el tiempo prudencial que uno dice, bueno, hasta acá es normal En que te realidad, sientas mal? Mira, la psicología perinatal tiene otras incumbencias, no solamente el duelo, o sea que puede ser un psicólogo en este caso que esté especializado en duelo, pero no es lo mismo trabajar un duelo de un adulto que un duelo perinatal, o sea que estaría bueno que esté especializado en duelo perinatal. Bien. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que está bueno siempre poder tener un acompañamiento y que justamente el profesional sea el que se dé cuenta si este duelo está siendo transitado en forma sana o saludable, Bien. o si es necesario otro tipo de acompañamiento, porque en realidad el duelo se puede patologizar, pero como son tantas las cosas que nos pasan atravesando un duelo, a veces se confunde que es normal y que no. Está muy bien que una mamá llore, que llore mucho tiempo, está bien que le cueste nombrar a ese bebé, está bien, pero son cosas que de a poco hay que ir logrando. Entonces está bueno un acompañamiento para ir supervisando que esto está sucediendo de manera saludable y que ese duelo no se patologiza. ¿Y cuál es el tiempo esperable? No hay tiempos. No hay tiempos. Va a depender Perfecto. mucho de cada uno. No hay tiempos. Aproximadamente que no se extienda más de los 12 o 18 meses, 24 si querés. Es muy difícil hablar de Bien. tiempos porque no los hay. Pero sí hay signos que nos hacen ver que después de que pasó determinado tiempo, bueno, esta mamá ya puede hablar de este bebé sin angustiarse tanto, Bien. se lo puede evocar, tiene un espacio en la familia, en la casa, hay recuerdos, se lo trae, se habla, se lo nombra, se lo Bien. incorpora con los hermanos. Hay algunos signos que nos hacen ver que esto está siendo transitado de una manera saludable. Soledad, muchísimas gracias No, a por ustedes. venir a contarnos y hablarnos de este tema tan difícil, ¿no? Pero del que es necesario hablar para que cuando pasa estemos mejor preparados y Sí. sepamos que hay gente que nos puede ayudar. Sí. Profesionales especializados en eso que nos Sí. van a hacer transitar esta situación de la mejor manera posible. Exactamente. Nosotros seguimos con más Nacer una aventura.